¿Qué es el temor de Dios? Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a No lo digo yo, lo dice la Biblia. El día de hoy vamos a hablar acerca del Proverbios capítulo 1, verso 7. Vamos a estudiar qué es el temor de Dios. Y vamos a iniciar estudiando la primera parte de este versículo. Dice la Escritura, el principio, o sea, la base de la sabiduría es el temor a Dios. Pero, ¿qué es la sabiduría? La palabra que se utiliza aquí en la Reina Valera 60 tiene varias aplicaciones referidas al conocimiento, término que en el Antiguo Testamento es traducción usual de la voz hebrea Khama, la cual tiene varios significados. Por ejemplo, aptitud en artes o sagacidad para los negocios, habilidad en asuntos seculares, discernimiento para aconsejar, prudencia para gobernar, cordura en la vida diaria y decisiones éticas, entre otros. La base de este conjunto de conocimientos es el temor hacia Dios. Dice la Nueva Traducción Viviente, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Ahora la pregunta, ¿qué es el temor de Jehová? ¿Qué es el temor de Dios? ¿Te lo has preguntado? Y si es así, me gustaría que me dejes tu opinión en los comentarios. Ok, la palabra equivalente en el hebreo para temor es la palabra yare, o su equivalente en griego que es la palabra phobos, que literalmente se traduce como temer. Ahora, la forma en la que se aplica en Proverbios 1:7 es más que tener miedo, va más allá de tener un simple temor. Aquí se aplica a un temor hacia una persona de alto rango, o sea, se implica una reverencia y se rinde un respeto. O sea que podemos decir que es un tipo de temor reverente hacia una persona con una jerarquía mayor. Quiero ponerte un ejemplo. Están los estudiantes en la escuela, están los niños en la escuela y se va el maestro. Entonces ven oportunidad para hacer desorden. Pero unos minutos después entra no el maestro, entra el director de la escuela al salón de estos estudiantes. ¿Cuál creen ustedes que es la reacción de estos muchachos? De estar ahí, cambian su actitud a... Entra un temor reverente hacia la jerarquía. No sé si me están acachando la idea. El director no los va a ejecutar, no los va a meter a la cárcel. El temor de ellos no es hacia eso, sino por la jerarquía que el director tiene, esa reverencia y ese respeto por quien es él. Igualmente se puede aplicar en el trabajo. Está un trabajador con sus compañeros y se va su encargado, entonces ven la oportunidad para echarnos un descansito. E igualmente a los pocos minutos va pasando no el encargado, sino el dueño, el jefe, el patrón de dicha empresa, trabajo o negocio. ¿Qué hace este trabajador? Simplemente lo que debería de estar haciendo, que es trabajar. Y no por temor de que el patrón lo vaya a encarcelar o que le vaya a ejecutar, sino por quién es, que es el jefe, es el dueño, es el patrón, es un temor reverente hacia una jerarquía. Eso significa el temor de Dios, el temor a Jehová. Temor con reverencia hacia un alto rango. Temor con reverencia hacia quien es Él, que es Dios mismo. Ahora, si un joven, si un trabajador tiene este respeto por un jefe, por un director, ¿cuánto más implica el temor hacia un Dios que es santo, santo, santo? El temor de Dios nos provoca evitar romper sus mandamientos, controla que pequemos deliberadamente, provoca que obedezcamos sus mandamientos, que simplemente hagamos lo que tenemos que hacer, porque tienes en cuenta quién es tu Dios, porque conoces a tu Dios y sabes que tu Dios es un Dios santo, un Dios que odia la maldad, un Dios que es justo. Entonces se presenta la situación y piensas y dices, hey, a mi Señor el Santo esto no le agrada, y por temor de Él te alejas y buscas sus mandamientos. También es buscar su voluntad, porque dice, el principio de toda sabiduría, el principio de todo conocimiento es el temor de Dios, el temor a Jehová. Ya que dejamos a un lado nuestra propia sabiduría
y la sabiduría de este mundo y buscamos la sabiduría de Dios, que es el verdadero y el más grande conocimiento. Ahora, ¿cómo podemos aplicarlo? ¿Por qué es tan importante el temor de Dios? ¿Creen que si hubiera temor de Dios la gente robaría, asaltaría, engañaría? Si hubiera temor de Dios, las personas lastimarían a otras personas. ¿Creen que si hubiera temor de Dios la gente sería corrupta, infiel, grosera, miraría cosas que no debe de ver, haría cosas que no debe de hacer? ¿Ven la importancia del temor de Dios? Pero ellos no tienen temor de Dios porque no conocen a Dios. Pero nosotros los cristianos conocemos a Dios. Bueno, supongo que conocemos a Dios y nosotros los cristianos aplica el no hacer lo que a Dios no le agrada simplemente por quien es nuestro Dios y nuestra reverencia y nuestro respeto hacia Él. Ahora vamos a ir a otro pasaje de la Biblia y vamos a ver cómo la Biblia se va a interpretar a sí misma en esta cuestión acerca de lo que es el temor de Dios. La misma Biblia nos va a dar la respuesta. Proverbios 8:13. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Y listo, la Biblia nos da el significado de lo que es el temor de Dios. Y dice la primera parte del verso 13, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y el escritor a los Proverbios, Salomón, no se complicó en escribir todo lo que significa mal, todo lo que implica o lo que generaliza el mal. Pero yo puedo preguntar, ¿qué podemos incluir en esta palabra mal? Mentira, ira, soberbia, hurto, blasfemias, fornicación, envidia, rencor, homicidio, adulterio, engaño y todo tipo de mal. Todo lo que Dios odia. Y aquí simplemente Salomón lo generaliza y dice mal. El temor de Jehová es eso, aborrecer todo tipo de mal. Y enseguida nos da una lista corta. La soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. La misma Biblia nos da el significado qué es el temor de Dios, a qué se refiere con el temor de Jehová. Y vamos a otra porción de la Escritura, Salmo 34, verso 11 al 14. Venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. Nos va a enseñar qué es el temor de Jehová. Prestemos atención. ¿Quién es el hombre que desea la vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal. Lo volvimos a ver, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal. De nuevo lo vemos, es apartarse del mal. ¿Qué es el mal? Ya vimos todo tipo de mal. Y haz el bien, busca la paz y síguela. Entonces, el temor de Jehová es cumplir simplemente con lo que Dios nos manda. Pero ojo, desde el enfoque reverente a Dios, escúchame bien, por lo que Dios es, no como una carga pesada, no por cumplir, sino porque nuestro Dios es santo y como nuestro Dios es santo, Dios sigue aborreciendo la maldad y el pecado. Hermanos, pero ¿cómo lo vamos a hacer si no conocemos a Dios? No es hacerlo como carga pesada, es hacerlo por quien es Él, por la grandeza de nuestro Dios, su santidad, su majestuosidad, quien es digno de toda reverencia, digno de toda alabanza. Y por eso mentalizarnos y decir, a mi Señor el Santo esto no le agrada, a mi Señor el Santo esto Él lo odia, no lo hago, porque yo sé quién es mi Dios. El temor de Jehová es amar a Dios. El temor de Jehová es eso, pensar como Dios, odiar el pecado como Él lo odia. Simplemente es eso, amar lo que Él ama y aborrecer todo tipo de mal y de pecado. Ahora, ¿tú sabías que el temor de Dios está arraigado con la santidad? La santidad y el temor de Jehová van de la mano. Y sabemos que la santidad es apartarnos de todo tipo de pecado, de todo tipo de maldad. Y después vamos a hacer un video acerca exclusivamente sobre qué es la santidad de nuestro Dios. Su atributo preeminente, ya que nuestro Dios no solamente es santo, sino es santo, santo, santo. Vamos a ver cómo la santidad y el temor de Dios van de la mano. Vamos a nuestras Biblias, 2 de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. ¿Cuáles promesas? Puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles? Vida eterna.
una ciudadanía en el cielo, ser libres de la condenación. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y Él nos dio vida juntamente con Cristo. Una salvación por gracia, no lo merecíamos, sin embargo Él nos lo dio. Y no solo eso, a través del sacrificio de Jesucristo, nos dio vida eterna. Fuimos reconciliados con Dios porque éramos enemigos de Él, estábamos destituidos. Y por si fuera poco, dice la Escritura que nos santificó y que ahora somos coherederos con Cristo. Puesto que tenemos tales promesas, estas promesas, sigamos leyendo, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. ¿Cómo puedes perfeccionar la santidad según la Biblia? En el temor de Dios. Y yo te quiero hacer una pregunta el día de hoy, hermano cristiano, hermana cristiana. ¿Realmente tienes temor de Dios? Autoexaminémonos. Es una pregunta seria. ¿Realmente tenemos temor de Dios? Voy a terminar con la segunda parte de Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. La Nueva Traducción Viviente dice: los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. La versión al lenguaje actual dice: la gente ignorante no quiere ser corregida ni llegar a ser sabia. Y vuelvo a hacerte una pregunta. ¿Tienes temor de Dios? El principio de toda sabiduría, de todo conocimiento, es el temor de Dios. Y ahora quiero decirte algo, el conocimiento más importante sobre cualquier conocimiento es el conocimiento de Dios, pero eso lo vemos en otro video. Dios te bendiga.